Eclipse en tiempos de guerra, un fenómeno celestial en la era del conflicto global. Los eclipses han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, influyendo en la cultura, la religión y la ciencia. Estos fenómenos naturales fueron vistos a menudo como presagios, impactando significativamente en el desarrollo histórico y en las decisiones de sociedades enteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba sumido en un conflicto devastador que abarcó numerosas naciones y cambió el curso de la historia. Este periodo crítico fue testigo de alianzas inesperadas y de una escalada en la tecnología de guerra, afectando profundamente la geopolítica global. Existen dos tipos principales de eclipses, solar y lunar. El eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcial o totalmente el Sol. El lunar, por otro lado, sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre esta última. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios eclipses capturaron la atención de las naciones en conflicto. Estos eventos no solo ofrecían un breve respiro visual del tumulto de la guerra, sino que también servían como herramientas de medición y orientación en un mundo sin los modernos sistemas de navegación. En los años 40, las creencias y supersticiones acerca de los eclipses variaban enormemente entre diferentes culturas. Algunos veían estos eventos como malos augurios, especialmente en tiempos de guerra, mientras que otros los consideraban momentos de renovación o señales divinas. El impacto psicológico de los eclipses en tiempos de guerra era profundo. Estos fenómenos naturales eran percibidos como presagios o señales divinas, influyendo en el ánimo y la moral de las tropas y la población civil, a menudo exacerbando el miedo y la incertidumbre. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias en conflicto utilizaron los eclipses como herramientas de propaganda para fortalecer el espíritu nacional o desmoralizar al enemigo. Se narraban estos eventos celestiales como manifestaciones de la voluntad divina alineada con los objetivos bélicos de una nación. El eclipse solar del 21 de septiembre de 1941 tuvo un impacto significativo en las operaciones militares. La repentina oscuridad y la caída de temperatura pudieron haber afectado la visibilidad y las condiciones de combate, alterando las tácticas y estrategias planificadas. Las observaciones astronómicas durante la guerra enfrentaron numerosos desafíos. La falta de equipos adecuados y las condiciones de seguridad complicaron el estudio y la documentación de estos eventos, limitando la capacidad científica de aprovechar plenamente los eclipses para la investigación. Los eclipses también afectaron las comunicaciones y la navegación durante la guerra. La interrupción temporal de la luz solar podía desorientar los sistemas de navegación basados en la observación de las estrellas, complicando así los movimientos de las tropas y el posicionamiento de los navíos. Los soldados y civiles en diferentes frentes experimentaron los eclipses de maneras únicas. En el frente oriental, un eclipse solar provocó pausas temporales en los combates, permitiendo a ambos bandos reflexionar sobre la magnitud del conflicto y su propia vulnerabilidad. Durante un notable eclipse lunar, las tropas estacionadas en el Pacífico usaron el fenómeno como un momento de camaradería, compartiendo mitos y historias sobre eclipses provenientes de diversas culturas, lo que fortalecía los lazos entre aliados de diferentes naciones. El impacto de los eclipses en las batallas no puede ser subestimado. Por ejemplo, la oscuridad repentina durante un eclipse solar confundió a algunas unidades en el norte de África, afectando temporalmente sus estrategias y movimientos. Las interpretaciones religiosas y místicas de los eclipses proporcionaron consuelo a muchos soldados y civiles. En Europa, algunos veían estos eventos como señales divinas de esperanza o de advertencia, influyendo en su moral y percepciones del conflicto. Los registros de estos fenómenos en diarios y cartas revelan el profundo impacto emocional y psicológico de los eclipses. Soldados describían estos eventos como pausas místicas en la realidad de la guerra, ofreciendo momentos de paz y asombro en medio del caos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de observación astronómica estaba lejos de ser avanzada, pero se utilizaba lo disponible para estudiar eclipses.
telescopios y cámaras básicas eran los principales instrumentos, y su uso era tanto científico como estratégico en algunos casos. Los eclipses, aunque fenómenos naturales, también se documentaron en la literatura y el cine de posguerra. Estos relatos servían para ilustrar tanto la angustia como la esperanza, simbolizando momentos de oscuridad seguidos por la luz, reflejando así el espíritu humano frente a la adversidad. Las teorías conspirativas y los rumores sobre los eclipses no tardaron en surgir durante la guerra, alimentados por el miedo y la incertidumbre. Algunos creían que los eclipses eran presagios de desgracias o manipulaciones de las fuerzas enemigas, añadiendo una capa de misticismo a la guerra. El impacto a largo plazo de los eventos astronómicos, como los eclipses, en la cultura de la posguerra fue significativo. Estos eventos fueron recordados como momentos de reflexión y, a menudo, se les atribuyó un sentido de cambio o renovación en la sociedad. La educación y divulgación astronómica durante la guerra enfrentaron desafíos, pero también despertaron un interés en entender más sobre el universo. A pesar de la guerra, se realizaron esfuerzos para educar a las tropas y a la población civil sobre la importancia y significado de estos fenómenos celestiales. Los eclipses durante la Segunda Guerra Mundial a menudo coincidían con eventos clave, creando anécdotas fascinantes. Por ejemplo, un eclipse solar en 1940 fue visto como un mal presagio por algunos líderes militares, influyendo en decisiones tácticas y estratégicas. La intersección entre los eclipses y momentos críticos de la historia humana refleja cómo los fenómenos naturales pueden influir en la percepción y acciones humanas. Estos eventos celestes ofrecen una perspectiva única sobre cómo la naturaleza y la historia se entrelazan inextricablemente,